Buenas tardes. Que esté hablando lo vamos a sacar, ¿eh? Bueno, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida al licenciado Víctor Napoleón Tello Rosales. A Víctor. Ayer me fallaste. Tiene 36 años de edad, es licenciado en Administración, especialidad en Finanzas titulado, 20 años de experiencia en el área de seguridad y higiene industrial, instructor de cursos para control de emergencias en general, certificado para manejo de materiales peligrosos, instructor certificado en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, participación en trabajos de reformación de las normas oficiales mexicanas, participación en la elaboración y emisión de la norma para competencia laboral en materia de seguridad e higiene. Integrante del equipo de desarrollo del sistema de seguridad conductual, concepto, desarrollo de sistemas en gestión de seguridad para las compañías constructoras contratistas de BP y Global Alliance, desarrollo de programas de capacitación específico para diferentes compañías como consultor en diferentes empresas, coordinador nacional de seguridad, higiene y medio ambiente para Bristol Petroleum, control de operaciones ¿en qué? En retail y en México. Gerente de seguridad, gerente regional de seguridad para BLL México, director de seguridad e higiene en Latinoamérica, gerente nacional de protección civil, HBC, gerente de desarrollo técnico. Como ustedes ven, tiene una gran experiencia en el tema que nos va a tratar, ya que hoy veremos la norma 031 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es en seguridad de las construcciones. Le damos la más cordial bienvenida y le cedemos la palabra. Perdón, pero yo no soy de estarme quieto. Yo no soy de estarme quieto, digo, ahorita me voy a parar. Primero que nada, buenas tardes a todos. La verdad es que es un gusto y es un placer colaborar con la UNAM y tener este tipo de foros para platicar sobre un poco sobre lo que es la norma de construcción o la norma de seguridad en construcción por parte de la STPS. Sinceramente, cuando a nosotros nos llamaron para ver este tema, la verdad es que nosotros aceptamos más que encantados. Héctor no me va a dejar mentir. Nosotros siempre estamos abiertos a colaborar con ustedes, bueno, en este caso con la UNAM, para poder participar en este tipo de foros y externar un poco nuestra preocupación con respecto al tema de seguridad e higiene. ¿Por qué les digo externar nuestra preocupación con respecto a la seguridad e higiene? Porque como lo podrán haber visto, bueno, tengo ya 20 años trabajando en esto. Todo el mundo se preguntará y dirá, oye, 20 años, si tienes 36. Desafortunadamente, cuando haces el resumen del currículum, nunca piensas en que van a ver tu edad, pero no importa. Realmente, algo que no viene en el currículum y que sí les comento es, yo vengo de una familia que se dedica a la parte de seguridad e higiene desde hace muchos años y de hecho yo soy la tercera generación de seguristas en mi familia. O sea, realmente viene de mi abuelo, mi papá y yo. Mi abuelo fue comandante de bomberos durante casi 40 años. Mi padre fue bombero, es ingeniero industrial, se dedicó a seguridad e higiene y tiene como por lo menos unos 30, 40 años dedicándose a lo mismo. Por eso es que yo pensé desde muy chico. Entonces, si alguien se preguntaba cómo es que tiene 36 años y si tiene 20 años trabajando en esto, pues es precisamente así. Yo nací entre ambulancias, carros de bomberos y cosas por el estilo, y pues obviamente cuando a los 15, 16 años estás buscando de dónde sacar dinero para hacer algo, pues resulta que de ahí es de donde empiezas a trabajar, ¿no? Empiezas a trabajar quedando el cursito de contraincendios, quedando un curso de primeros auxilios, que yéndote a un curso de materiales peligrosos, y pues prácticamente toda la demás, el resumen está ahí. Entonces, realmente son 20 años trabajando en esto, y la verdad es que es un gusto estar aquí con ustedes. Hay un tema que a mí me gustaría iniciar comentando, porque, perdón, me voy a parar, porque me siento sofocado cuando me dejan quieto.
Quiero empezar comentando algo. ¿Qué notan de raro en el currículum? Que soy licenciado en administración. Y todo el mundo dice, oye, a ver, un licenciado en administración, ¿sí?, con una especialidad en finanzas, que nos venga a explicar a ingenieros y arquitectos, ¿sí?, una norma de seguridad, pero deja tú que sea una norma de seguridad, sino que es una norma de seguridad en construcción. O sea, ¿cómo o de dónde viene este tipo, no? ¿Por qué se los comento y por qué lo comento y lo comento abiertamente? Ya poco a poco vamos a ir entrando en la dinámica de la charla. Lo comento porque, señores, para hacer seguridad, lo único que necesitamos es tener un poco de sentido común, que desafortunadamente hoy por hoy es el menos común de los sentidos. ¿Qué sucede? ¿Quién no está consciente de que cruzar por un puente en malas condiciones es un riesgo? Pues creo que todos, pero más sin embargo, todos lo hacemos. O deja tú ya no usar que el puente esté en buenas o malas condiciones, simple y sencillamente cruzarlo por debajo, o sea, no utilizarlo como debiéramos. ¿Por qué no lo utilizas como debieras? Pues porque te quieres ahorrar un poco de tiempo. Y estoy hablando de algo que en las obras es vital. Es que urge para mañana, es que córrele, es que apúrate, es que si no terminamos la obra en tiempo, olvídate. Yo lo que les pregunto, ok, te vas a ahorrar el armar un buen andamio, te vas a ahorrar el traer más gente, te vas a ahorrar el darle equipo de protección personal a la gente. Ok, te estás ahorrando unos pesos. Yo nada más pregunto, ¿qué sucede si llegase a haber una muerte en una obra? Digo, toco madera porque creo que todos trabajamos en obras, o la mayoría. ¿Qué sucedería si llegase a haber una muerte en una obra? El responsable es el que firmó, de entrada. Cosa o situación que me imagino ya les comentaron durante este curso. ¿Dónde queda la responsabilidad del DRO en caso de un accidente? Ojo, el DRO es el responsable directo de las condiciones de seguridad y higiene dentro de la obra. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes conocen la norma 031? ¿Cuántos de ustedes la han leído a conciencia? O sea, a mí no me veas. ¿Cuántos de ustedes lo han visto a conciencia? Bueno, tú la tienes que haber leído a conciencia, ¿sí? Yo no la leí, yo la escribí. No, sí, casi. Ok, ¿qué sucede? El hecho de leerla, el hecho de leer la conciencia, te tiene que dar un panorama muy general, ¿sí?, de los debes que deben persistir en una obra. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Que obviamente ese tipo de responsabilidades a veces no los entendemos, o los entendemos, pero ya los tenemos dominados. ¿Cómo los tenemos dominados? ¿Cuántos DROs no tienen un amparo? Antes de que suceda algo, ¿no? Por si llegase a pasar algo, ¿no? Yo les pregunto, ¿por qué no te ahorras el dinero que te gastaste en el amparo y mejor te metes a hacer lo que tienes que hacer? ¿No sería como que más factible? Ok, vamos a quitarnos de ese tipo, es prevención, pero vamos a quitarnos de ese tipo de ondas. Señores, cuando a mí me dijeron, para poner, necesitamos que hagas una presentación de la norma 031, dije, perfecto, con mucho gusto yo voy y la doy. Cuando me dijeron, tienes 2 horas, dije, en la torre, 2 horas no es suficiente. Pero lo que hice es preparar una presentación donde lo que yo traté de hacer es tratar de transferir a ustedes, ¿sí?, la preocupación de los debes que deben existir en una norma. ¿Qué sucede? Todos conocemos más o menos la estructura de la norma y sabemos que viene dirigida a quién y que las fracciones no sé cuál y bla, bla, bla. Pero realmente donde nos interesa la norma es del punto 5 en adelante. ¿Estamos de acuerdo? Porque el punto 5, ¿qué es? En todas las normas, por lo menos las de la Secretaría de Trabajo, ¿sí?, todas las normas, el punto 5 son
las obligaciones del patrón. ¿Por qué me enfoqué en las obligaciones del patrón? Porque normalmente el DRO es responsable junto con el patrón o con el desarrollador en cumplir lo que la norma o la legislación pide. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sucede? Si nosotros nos enfocamos en esos debes, prácticamente estaríamos revisando casi todo lo que dice la norma, salvo algunas excepciones. ¿Sí estamos claros? Entonces, señores, veo caras conocidas, veo algunas caras conocidas, veo gente que ya sabe que me ando moviendo por todos lados, pero sobre todo ya saben que a mí no me molesta si en determinado momento levantan la mano y dicen, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Vámonos, ahora sí que vamos haciendo camino conforme vayamos avanzando en la presentación. Si tienen dudas, con todo gusto las resolvemos en el momento. ¿Sí? Yo traigo 65 slides, que creo que son muchas. Algunas de ellas, o varias de ellas son fotos. Son fotos que hemos recopilado a lo largo de estos últimos 10, 12 años, ¿sí? Donde se ven algunas prácticas que creo que son interesantes que las vayamos viendo. ¿Por qué irlas viendo? Porque prácticamente mucho de lo que la norma pide es visual. Ojo, hay mucho documental, pero mucho es visual. Oye, sí, la norma te pide que tengas un plan de emergencia, sí. Y de repente llegan amigos de Protección Civil, sin ofender a la gente de Protección Civil. Llega gente de Protección Civil y dicen, es que necesito que me entregues tu plan de emergencias. Y si no ven un monstruo de este vuelo, no sirve. Yo te digo, ¿y ese monstruo quién lo va a leer? ¿Sí? Yo lo que les digo es un plan de emergencias, son cuatro páginas. ¿A quién le vas a hablar? ¿A quién le tienes que hablar? Con los servicios de emergencia, el hospital más cercano y se acabó. Punto. Oye, pero es que tienes que tener tus brigadas. Sí, y aquí está mi brigada de primeros auxilios, aquí está mi brigada de evacuación, aquí está mi brigada de contraincendios. Tan, tan. No, bueno, es que el programa interno, no, a ver, el programa interno no es exigible para una obra en construcción, punto. Punto. ¿Perdón? ¿Sí? O sea, un programa interno de protección civil no es exigible en una obra en construcción. ¿Sí? Dicho expresamente como por el subsecretario de Prevención del Distrito Federal. Y quien diga lo contrario, ahora sí que me lo fundamente. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que entrar mucho en la dinámica de qué necesitamos, qué tenemos y cuáles son los debes del patrón para saber nosotros cuáles son las responsabilidades que estamos cargando nosotros como corresponsables o responsables directamente de la seguridad de la obra. ¿Estamos? Ok. Vamos a continuar. Ahora sí. ¿Mandé? Ahí está. Ok. Objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Ejemplificar los requerimientos de la norma 031 para su vigilancia basada en las buenas prácticas de la industria de la construcción. ¿Qué pasa? Les digo, yo saqué algunas fotos que de primera instancia pudiesen parecer buenas prácticas. Ustedes pueden ver ahí un edificio que de a primera instancia se ve ordenado, pero realmente lo que tiene alrededor son mallas naranjas. ¿Qué sucede? La malla naranja es utilizada para señalizar de manera visual. Ojo, es una señalización. ¿Qué pasa? Hemos abusado dentro de las obras, ¿sí?, mucho de esa malla, porque a donde quiera que tú ves un borde y te ponen tu mallita naranja. Ojo, esa malla no tiene ni la resistencia ni la fuerza para detener a una persona que pueda caer. Punto. La malla es simple y sencillamente una situación de señalización. Si nos vamos directamente a la norma te dice, para todos los bordes, excavaciones o bordes donde existe el riesgo de caída, deberá de existir una barrera física capaz de detener a una persona en caída. ¿Qué sucede? Estamos hablando de protecciones pasivas colectivas, que es como lo pone la norma. Estamos hablando de un barandal, pero de un barandal firme, un barandal bien hecho. ¿Sí estamos claros? ¿Qué pasa? Te dice, puedes recurrir a la señalización
sí y solo sí, esa señalización está por lo menos mínimo, ¿sí?, a 2 metros del borde de la caída. ¿Qué sucede? Yo te pongo una advertencia a 2 metros. Si tú llegas y pasas esa advertencia, evidentemente estás consciente de que te puedes caer. ¿Sí estamos claros? Pero es muy distinto. ¿Qué pasa? Esto, como ejemplo, digamos que se ve más o menos. Pero ¿qué sucede? Hemos abusado mucho de lo que son las mallas naranjas. Y me acuso, ¿eh? Ahora, no, yo no. No, esa obra no era mía. Iba yo pasando por fuera. Sí, pero y por eso me llamó la atención. Sí, ¿qué sucede? Ok, ya tengo un borde, hoy tengo un hueco, sí, ya le metí una malla naranja, pero aún así el hueco está protegido físicamente. ¿Qué sucede? Ha habido muchas iniciativas, muchos intentos por tratar de proteger huecos, tratar de hacer algo por la seguridad. ¿Qué sucede? Evidentemente se sacaron tablitas de todos lados y se protegió como se pudo. ¿Qué pasa? Señores, en materia de seguridad en construcción hay esfuerzos muy buenos, muy interesantes. Desafortunadamente hay esfuerzos que de repente rayan en lo ilógico. ¿Sí estamos claros? ¿Qué sucede? Para que sea un buen esfuerzo en seguridad tenemos que estar conscientes primero de qué es lo que nos están pidiendo. Si ustedes se van directamente a leer la norma, en la norma se van a encontrar una cantidad de información, ¿sí?, referente a trabajos diversos, y se van a encontrar diferentes maneras de resolver las cosas. ¿Qué sucede? El problema es que de repente te dicen, necesitamos que tengas un segurista en la obra, y agarran al bodeguero, ¿no? Le ponen su chaleco rojo y su casco rojo. Ahí está, el de seguridad. Oye, ¿estás seguro que quieres que el bodeguero sea de seguridad? Sí, está bien. O sea, no es decisión mía, es decisión tuya. ¿Sí estamos claros? ¿Qué pasa? Empieza a avanzar la obra, vas a la obra y empiezas a preguntar, oye, ¿ya dieron charlas de inducción? No. ¿Ya se les dio una plática sobre manejo de arneses? No. ¿Se les habló sobre permisos de trabajo? No. ¿Se les habló sobre la determinación del grado de riesgo o los análisis de riesgos? No. ¿Se les habló sobre la clasificación del tamaño de la obra? No. ¿Qué crees? Tendrás mucho segurista, pero ¿qué crees? Estás incumpliendo. ¿Estamos? Ahora, el tema es así. De repente nos podemos ir a ver muchas maneras de proteger, muchas iniciativas, muchos esfuerzos por tratar de realmente… ¿Y ahora? No, se apagó por completo. ¿No? Se está reiniciando sola. Ayúdame a revisarlo, ¿no? Mientras vamos. Ok, no se preocupen, vamos a seguir platicando de esto. ¿Qué sucede? Empezamos con la parte de algunos esfuerzos, empezamos a ver algunas cosas, pero estamos viendo que esos esfuerzos son esfuerzos realmente, de repente los llamamos como flashazos. Sí, segurista, sí, tráete al bodeguero, sí, hay que proteger, sí, tráete malla naranja. Oye, hay que dar una plática, sí, pero ojo, que sea 5 minutos antes de la comida, ¿sí? O 10 minutos después de la comida, o media hora antes de entrar a trabajar, o 15 minutos antes de salir. Dices, bueno, está bien, antes no dabas o sea, sin ningún tiempo, ahora ya me lo das. Yo nada más te digo, ¿sí? O sea, yo nada más te digo que lo que yo voy a hacer por ti, o por la parte de seguridad, o por tu obra, no es quitarte el tiempo. Lo que yo voy a hacer es darle información general a todos y cada uno de los trabajadores respecto a las condiciones bajo las cuales se tiene que trabajar. ¿Sí? Y si tú no le ves el beneficio, yo te lo voy a dar. ¿Cuál es el beneficio? Una, tienes gente más informada y mejor formada en la materia. 2, reduces la probabilidad de una ocurrencia de un accidente dentro de la obra. 3, aumentas la productividad de la gente de manera inmediata. Quien me diga que la seguridad va en contra de la producción, los reto de verdad a hacer una prueba. ¿Qué sucede?
empezamos con un proyecto, de repente nos encontramos situaciones arquitectónicas bastante interesantes, donde tienes un lobby de doble o triple altura, que dices, precioso, ¿sí? Con unos focos dicroicos preciosos. Y yo les pregunto, ¿y quién nos va a instalar? No, es que vamos a traer a la gente de no sé quién, o la gente de mantenimiento y va a venir a poner los focos. Perfecto. Yo te pregunto, ¿ya consideraste cómo vas a poner esos focos? Ah, sí, no, pero ese es problema del contratista. ¿Qué sucede? Llega el contratista con andamios mal hechos. ¿Y por qué digo andamios mal hechos? Ya no dije mal armados, dije mal hechos. ¿Por qué mal hechos? Porque nos sobró tubo de la instalación de no sé dónde y maestro, véngase, ayúdeme, ármese unos andamios que se vean bonitos y que vayan más o menos modulados así. ¿Qué pasa? Al rato un cuerpo no coincide con otro, armarlos es un rollo y terminas metiendo el alambre recocido, le terminas metiendo un tornillo, le terminas poniendo un punto. ¿Qué pasa? Automáticamente ese andamio desde el inicio estructuralmente no pasaba. Ahora, la pregunta es, ¿quién de la gente, cuál es el porcentaje de ingenieros y de arquitectos que trabajan en la construcción? Sí, ahorita sí le vamos a pasar por la computadora. Entonces, perdón, estábamos en la parte de los andamios. Yo les pregunto, señores, y eso es un tema que toco mucho en las obras. Cuando llego a las obras y me dicen, es que tú eres licenciado, les digo, sí. Me dicen, entonces, ¿tú qué haces aquí? Digo, bueno, es que yo vengo en la parte de seguridad e higiene. Me dicen, bueno, sí, pero tú si eres licenciado, ¿por qué estás aquí? Bueno, es que yo soy el especialista en seguridad e higiene. No, a mí ningún licenciado me va a venir a enseñar cómo se construye. Le digo, es que yo no vengo a enseñarte cómo se construye. Le digo, vengo a corregir algunas desviaciones. No, es que es inaceptable. ¿Qué creen? Le digo, a ver, ¿tú eres ingeniero? Sí. ¿O arquitecto? Sí. ¿Me vas a decir que no llevaste cuando menos un semestre de estructuras? Y me dice, por supuesto. Y si eres ingeniero civil, llevaste más de 2 semestres de estructuras. ¿Sí o no? Ok. Le digo, ven. ¿Ves ese andamio? Sí. ¿Está bien armado? Y me dice, no. Ah, no, me dice, sí. Le digo, ¿seguro? Sí, pues es un andamio. O sea, digo, a ver, le falta una cruceta, le falta un tablón. Sí, ese tablón no va ahí. Esta cruceta no es del tamaño. El andamio no está así. ¿Qué crees? Yo, licenciado, te vengo a explicar ese tipo de detalles. Y me dice, es que es inaceptable. Pues que no es que no sea aceptable o no. Simple y sencillamente, tú estás tan habituado y tan acostumbrado a verlo que se te hace normal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sucede? Por eso quise ponerles fotos e imágenes de situaciones positivas y situaciones negativas. ¿Para qué? Para que vayan viendo un poco lo que es bueno y lo que es malo. Ok, creo que ya quedó. Ok, entonces, pasemos a lo que la norma nos pide. ¿Qué sucede? 5.1, el punto 5.1 de la norma nos dice obligaciones del patrón. 5.1, clasificar el tamaño de la obra de construcción en pequeña, mediana o grande de conformidad con lo establecido en el numeral 7.1 de la presente norma. ¿Qué sucede? ¿Qué dice el 7.1? Dice, las obras deberán de ser clasificadas de acuerdo con la tabla siguiente. ¿Y qué sucede? Quien haya trabajado de con alguna otra norma sabrá que te dicen, tú clasifícate, ¿sí? Y el valor que te salga más alto, ese es. Oye, es que a lo mejor tengo una obra que es menor por una cuestión de metros cuadrados. Son 350 metros cuadrados. Es una obra muy pequeña. Sí,
pero si tú vas a trabajar a una altura mayor de 16.5 metros, automáticamente eres una obra grande. Olvídate de la extensión en metros cuadrados, automáticamente es una obra grande. Y ojo, hay implicaciones dentro de la norma para obras pequeñas, medianas y grandes. ¿Cuáles son las implicaciones? Las obras pequeñas tendrán que hacer ciertas actividades, las obras medianas tendrán que hacer esas actividades más, algo más, y las obras grandes tendrán que hacer lo que hacen las obras medianas más adicionales. ¿Sí estamos claros? ¿Qué sucede? Simple y sencillamente en la parte de análisis de riesgos. Para obras pequeñas te dice que con un escrito donde identifiques o describas las actividades que vas a hacer, hasta ahí. Incluso creo que en determinado momento te lo puedas omitir. En una obra mediana ya tienes que preparar un análisis de riesgos conforme la norma te lo pide. Y para obras grandes te pide un análisis de riesgos conforme la norma, pero además todas las medidas de mitigación que vas a utilizar. ¿Sí estamos claros? Entonces, poco a poco, conforme va creciendo la norma, va creciendo esa responsabilidad. ¿Qué sucede? Yo les pregunto, si ustedes ven obras, ¿cuántas obras tienen clasificadas con esta tabla? ¿Todas? O sea, ¿las tienes así ya identificadas con esa tabla? No, por eso, pues las tienes ya identificadas. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? La Secretaría de Trabajo, y por ahí mandé un correo, no sé si creo que sí te llegó, ¿sí? De las sanciones. La Secretaría de Trabajo acaba de sancionar a más de 7,000 empresas, ¿sí? Por situaciones de capacitación, situaciones de análisis de riesgos, situaciones de no aplicación de normas. 7,000 empresas. Y son sanciones que van desde los 5,000 pesos por numeral, ¿sí? Hasta los 350,000 pesos por numeral. ¿Qué sucede? Aguas, el código de sanciones administrativas ya habla de una situación en la que yo te voy a multar a ti por el incumplimiento del 5.1 de la norma 031 de la Secretaría de Trabajo. Pero ¿qué crees? Como eres una empresa pequeña y tu capacidad de pago, ¿sí? Fiscalmente, tu capacidad de pago es muy baja, ¿sí? Te voy a poner una sanción de, no sé, 5,000 pesos. Pero ¿qué crees? Como tú incumpliste en el mismo punto, ¿sí? De la misma norma, pero tu capacidad de pago desde el punto de vista fiscal es mayor, a ti te voy a poner una multa de 350,000 pesos. Así, ¿eh? El mismo punto, el mismo numeral, la misma norma, la misma secretaría. ¿Estamos claros? ¿Qué sucede? Aguas. Si yo no tengo un documento donde diga clasificación de la obra de acuerdo al numeral 5.1 de la norma 031 en base al 7.1, si esta obra se considera, copias la tablita, le subrayas y pones grande. ¿Qué tienes que hacer? Meter una descripción de los trabajos que se van a hacer. Edificación de uso múltiple o de usos mixtos o de vivienda con una altura de tanto, con una planta de tanto, con tantos metros cuadrados de construcción, tanto de jardines. Es una descripción general del proyecto. ¿Sí estamos claros? ¿Qué sucede? Con eso le estás dando cabida a tener cumplido esta parte, pero además estás empezando un segundo documento que la misma norma te pide. Y ahorita lo vamos a ver. Que es, te dice, obligaciones del patrón en el 5. Te dice, 5.2, contar con la descripción de las actividades a desarrollar, los riesgos a los que se enfrentan los trabajadores, ¿sí? Los trabajadores y la relación de medidas de seguridad por adoptar antes, durante su ejecución, y en el caso de obras pequeñas se tiene que hacer esta descripción. ¿Sí estamos claros? Empiezas con la descripción y tienes que hacer, ¿sí?, un análisis de riesgos. ¿Cuántos de nosotros estamos familiarizados con este análisis de riesgos? Pocos. Ok. ¿Qué sucede? Si tú te vas a la norma trae incluso el formato. El formato te dice actividad, descripción, paso a paso de la actividad, ¿sí? Riesgos, peligros, ¿sí? Frecuencia, severidad, y al final te califica el riesgo y te dice, es un riesgo medio, un riesgo bajo, es un riesgo elevado, medio, grave. ¿Sí estamos claros?
de acuerdo a las consideraciones de frecuencia y a las consideraciones de severidad. ¿Qué sucede? Tenemos que tener un análisis de riesgos, claro. ¿Quién lo hace? ¿Quién hace ese análisis de riesgos? Pues ahí dice que el patrón. ¿Quién tiene que hacer ese análisis de riesgos? No. A ver, yo de reo en la obra soy responsable de que esto exista. ¿Quién lo tiene que hacer? La contratista. ¿Qué pasa? Yo llego con la contratista, tú eres mi especialista en estructuras. Tráeme el análisis de riesgos de cómo vas a montar la estructura. Dime cómo vas a evitar la caída de personal. Dime cómo vas a trabajar sobre la estructura. Dime cómo vas a hacer para soldar los nodos sin que exista riesgo de caída de material. Dime cómo vas a elevar la estructura sin que haya exposición a la demás gente a una falla de la grúa. Dime que estructuralmente cómo está formada tu grúa. ¿Cuál es la capacidad? Sí. Para empezar, la certificación ISO en seguridad y higiene no existe. No. La certificación ISO en seguridad no existe. De hecho, el ISO 18000, que es el OSAS 18000, todo el mundo lo conocemos como el ISO que ya no se hizo. Sí, es un ISO que ya no se hizo. Nosotros estuvimos incluso participando de manera externa con el desarrollo del ISO 18000 a través de lo que era la Asociación Mexicana de Higiene y Seguridad. ¿Qué sucede? El ISO 18000 no fue certificable o no se volvió certificable como ISO como tal por las divergencias que había en cuestiones de legislación en materia de seguridad y higiene. ¿Qué sucede? Yo voy a Australia y te certifico un trabajo de soldador donde vas como astronauta. Ah, perfecto, autorizado. Tú vienes a México y el soldador no trae más que, si a mucho traerá zapatos de seguridad, el casco y se acabó. ¿Qué sucede? La brecha entre una y otra era completamente incertificable o incomparable una con otra. Entonces, por eso se dice que es el ISO que ya no se hizo. ¿Cómo quedó? Quedó como OSAS 18000. El OSAS 18000 sí es certificable, pero obviamente maneja legislación local. ¿Qué pasa? Yo puedo decir, yo soy OSAS 18000, sí, pero está certificado bajo legislación mexicana. ¿Qué sucede? Tú vas a Estados Unidos, a lo mejor esa certificación te puede valer, pero no es comparable. ¿Qué pasa? Tú puedes tener una certificación ISO 9000 en calidad y que tengas, donde tengas algunos procesos de seguridad certificados, pero no los puedes sustituir por un análisis de riesgos porque la norma es muy específica de cómo quiere que presentes ese análisis de riesgos. ¿Qué pasa? Probablemente puedes tomar como referencia esa certificación o ese documento que tienes ya certificado y lo puedes transcribir a esta parte, ¿sí? Y lo puedes complementar. La tabla es muy completa, no recuerdo si la traigo aquí, no la traigo. La tabla es muy completa y son cuando menos 10 columnas, ¿sí? que hay que llenar. Te maneja frecuencia, severidad, causas, consecuencias, peligros, riesgos, donde tienes que poner casi, ahora sí que decir el huevo y quién lo puso, ¿no? O sea, es muy específico. Y al final te dice observaciones o recomendaciones o medidas de mitigación. ¿Qué sucede? Voy a izar el material así, lo voy a asegurar así. La gente debe de saber eslingar, debe de saber manejar grilletes, debemos de tener un operador de grúa certificado, debemos de tener ¿cómo se llama? Bandereros, debemos de asegurar que la gente sepa colocarse un arnés, debemos de tener que la gente tenga de dónde sujetarse, bla, bla, bla. Perfecto. ¿Y cómo le vas a hacer para que eso no pase? Ah, bueno, voy a capacitar a toda mi gente, se presenta el certificado del operador de la grúa, se presentan la compra de las eslingas nuevas, se presentan los documentos de resistencia de los mismos grilletes, bla, 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 bla. Sí, está claro, o sea, es muy específico. ¿Qué sucede? Yo te podría decir, empresas muy grandes tenían algo que se llamaba
comité de HSE, que es Health, Environment and Safety, o Safety and Environment. ¿Qué sucede? Funcionaba exactamente igual que la Comisión de Seguridad y Higiene, la comisión que te pide la norma 019. ¿Qué pasó? Llega la Secretaría de Trabajo y dice, ¿dónde está tu Comisión de Seguridad y Higiene? Aquí está, mira, Comité de HSE. No, yo quiero la Comisión de Seguridad y Higiene. Pues es que es lo mismo, lo que pasa es que corporativamente el nombre es ese. ¿Qué crees? 70,000 pesos de multa. Así, pum. Nada más porque el documento no decía, ¿sí? Comisión de Seguridad y Higiene. ¿Sí estamos claros? Entonces, ¿qué sucede? Puede haber documentos que pueden ayudar a la contratista a complementar eso, pero no lo sustituye. ¿Sale? ¿Estamos? Ok, hasta aquí. ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué sucede? Yo lo que comento y lo que platico mucho es, ¿por qué el análisis de riesgos es importante? Pues porque necesitamos que la gente y los contratistas se acostumbren o se enseñen a planificar. ¿Por qué digo se enseñen a planificar? Son muy buenos para decir tantos metros cuadrados y tantos metros cúbicos de concreto y tantos millares de ladrillo y tantos metros de varilla y bla, 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 bla. Pero ¿qué crees? No son capaces de contemplar dentro del presupuesto zapatos de seguridad, cascos, chalecos, lentes, guantes, andamios, plataformas de trabajo. ¿Sí? Tapones auditivos. ¿Sí estamos claros? ¿Qué sucede? Eso se ve en análisis de riesgos. ¿Qué vas a hacer para mitigar esto? Ya contemplaste los andamios, los accesos. ¿Qué sucede? Llegamos a la obra y tenemos gente que está tratando de hacer el trabajo como puede. ¿Estamos claros? ¿Esto es trabajo del DRO? Claro. Esto es trabajo también del DRO. 5.3. Dice, contar con un análisis de riesgos potenciales para las obras medianas con base en lo previsto en el numeral 8.1 y 8.3 de esta norma. O para las obras grandes, por cada una de las fases, de acuerdo con lo señalado en los numerales 8.2 y 8.3 de la presente norma. ¿Qué sucede? Lo que les decía yo hace rato. No es lo mismo una obra pequeña, mediana, grande. ¿Qué sucede? El análisis de riesgos cambia y obviamente el formato y el alcance cambia. ¿Estamos? ¿Qué sucede? La mayoría de nosotros nos involucramos, o creo que se involucran en obras de medianas a grandes. La mayoría. ¿Sí? No quiero decir que todos, pero la mayoría. ¿Qué sucede? Obviamente este análisis tiene que existir. ¿Qué sucede? Pues obviamente empezamos a ver ya algunas iniciativas con respecto a cómo proteger. ¿Qué sucede? Ya no es la pura malla naranja. Ya es malla naranja con un refuerzo de varilla, donde ya alguien se recarga y no se va. O sea, realmente se vuelve una situación, si ustedes quieren, se puede seguir viendo precaria, pero al final de cuentas es una protección. ¿Qué te dice la norma? Bueno, que tienes que tener una protección suficientemente rígida, bla, bla, bla. Ok, ahí está. Oye, ¿cómo le hicieron? Simple. ¿Sí? Dentro de lo que son las mismas barbas de lo que va a ser la continuación de la losa, con esas varillas se les dobló hacia arriba, se les metió un refuerzo de varilla, ¿sí? ¿Y qué sucede? ¿Te hicieron un cajón que te permitieron proteger? ¿Le metiste malla naranja para qué? Para que sea visible, pero al final de cuentas tienes protegido. ¿Qué sucede? Señores, hay mucho que es documental, pero también hay mucho que es físico. Yo les preguntaría ahorita, ¿cuántos de ustedes tienen en sus obras este tipo de protecciones? ¿Cuántos? Levanten la mano, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué será? ¿El 10%? Perdón, me faltó levantar la mano yo también. Sí, no, me cuelgan. ¿Sí está claro? Que el 10%, ¿por qué no las hemos pedido? ¿Por qué no las hemos pedido? Alguien que me diga, ¿por qué no las ha pedido? ¿Por qué no las hemos pedido en nuestras obras? Desconocimiento. ¿Qué más?
Cuestión económica, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Qué dijeron por acá? Negligencia también. Ojo, decían por desconocimiento. Ojo. Acuérdense que hay un refrán que reza y reza más o menos así, que el desconocimiento y la ignorancia de las leyes no te exime de su cumplimiento. ¿Y qué crees? La responsabilidad que tienes. ¿Qué crees? Tú como DRO eres responsable de eso. Decíamos, por presupuesto. Señores, soluciones hay 1000, pretextos hay 50,000. ¿Cuánto se desperdicia de varilla en una obra? Yo les apuesto en cualquiera de sus obras, váyanse al área donde están haciendo el habilitado de acero, ¿sí? Y van a sacar tramos por lo menos como de 90 centímetros, 1 metro más o menos. ¿Sí o no? Suficiente, ¿sí? Como para agarrarte unas 6, 7, no sé, 10 varillas buenas, ponerle esos pies derechos, meter esa varilla, amarrarla y puedes hacer un barandal. Ahora, ¿por qué no planearlo y dejar las varillas ahogadas desde un principio? Es que es postensado, se puede. Es que es pretensado, se puede. Es que, como le busquen, se puede. Ah, caray. Uh-huh. Lo hace. Uh-huh. 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 Mira, lo que pasa es que yo tengo 13 años trabajando en construcción y la verdad es que todo el mundo me dice, es que la gente es difícil. Yo creo que no. ¿Es que la gente se brinca la barrera? Yo creo que no. ¿Es que la gente viola los sistemas? Yo creo que no. Te voy a decir por qué sucede eso. La gente se deja de poner el equipo de protección personal, brinca esas barreras o transgrede ciertas reglas de seguridad porque tú lo permites. Hay un diplomado, un curso, un seminario que se da aquí en el posgrado, de hecho ya lo hemos dado 2 veces, precisamente de seguridad en construcción. Y ese es tema de cada sesión, es lo mismo. Lo que les digo, yo cuando empiezo ese diplomado, ese curso, seminario, lo que les digo, muchachos, ustedes como residentes o responsables de obra, lo que permitan el día 1 los va a sepultar antes de terminar la obra. Y todos se quedan así de, a ver, ¿quién pone las reglas en la obra? Yo. ¿Quién tiene que hacer que las reglas se cumplan en la obra? Yo. Perdón, ¿no cumpliste? Salte, vete. Oye, pero es que es el trabajador que más produce. Sí, pero no se está poniendo sus lentes, no está amarrado, está trabajando de manera incorrecta. Se te va a caer y te van a clausurar la obra. Porque alguien de ustedes le ha hablado al ERUM, ¿sí? O a una ambulancia para atender una emergencia en obra. ¿Qué llega primero? La patrulla. Sí, y casi llegan preguntando por quién es el responsable de la obra. Sí, o sea, no preguntan qué pasó, es quién es el responsable de la obra. Yo, a ver, ven, de entrada usted queda detenido de manera precautoria. Dices, ¿pero por qué? Porque nos reportaron de un accidente y hasta que no se averigüe lo contrario, usted es culpable de homicidio culposo. Y va para arriba. ¿Qué pasa? Oye, ¿y la ambulancia? Ahorita viene. A los 15 minutos llega la ambulancia, que puede ser del ERUM o puede ser Protección Civil. Llega después, sí, primero llega la pizza y después llega. Le aseguramos que cuando lleguemos al muerto está calientito. ¿Qué sucede? Llega la ambulancia, si es de Protección Civil, se baja el paramédico y se baja el director de Protección Civil o el subdirector de no sé qué o el de algo.
Y se baja, y lo primero que se baja, en lugar de ir a atender al lesionado, empieza. Y a tomar fotos. Oiga, señor, ¿qué está haciendo? No, yo soy la autoridad. Sí, pero usted fue llamado para atender una emergencia. Sí, por eso o sea, ojo, Protección Civil solamente puede entrar a las obras por 3 causas. Una emergencia, una queja vecinal, ¿sí? O un riesgo inminente. ¿Qué pasa? Los dejas entrar por una emergencia y automáticamente te sacan todo. Y media hora después se llevan al lesionado. ¿Sí estamos claros? Entonces, ¿cuánto te va a costar todo el chistecito? ¿Cuánto te ahorraste? ¿Sí estamos claros? Pero todo ¿por qué? Por permitirle al Señor que trabajara sin amarrarse. ¿Sí estamos claros? ¿Qué sucede? ¿Quién pone las reglas en la obra? Yo. ¿Quién tiene que hacer que se cumplan las reglas en la obra? Yo. Señores, lo que permitan el día 1 los va a terminar sepultando antes de que termine la obra. ¿Por qué? Nunca falta el prietito en el arroz. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí queda más o menos. Empezamos a pensar en el caso de los pensados, pues ahora sí que condiciona el paso y prácticamente suena una alarma. Y aún así una gente una vez se lo pasó y bueno, las piernas se las rebanó. ¿Se las así, rebanó? ¿no? Sí, claro. Y bueno, fue muy difícil la relación con todo esto, ¿no? que Pero saltó una barrera que ahora sí que te dice, estás mal, ¿no? Pero el tema es así. ¿Qué sucede? Si tú pones una barrera, yo te haría varias preguntas, pero nos vamos a meter grueso en ese rollo. Yo te haría varias preguntas. Yo analizaría, punto número 1, ¿la barrera era física o era nada más de advertencia? Visual. O sea, vamos a empezar a revisarlo por ahí. 1, 2, la gente que estaba trabajando cerca o alrededor, ¿sabía lo que esa advertencia o lo que esa barrera significaba? Tú me dirás, sí, compruébamelo. ¿Cómo lo vas a comprobar o cómo lo puedes comprobar? Junté a toda la gente, les di una charla, les enseñé el señalamiento y les expliqué, señores, aquel que se pase un letrero de estos está arriesgando a pa. ¿Sí? Oye, es que luego se me espantan. No, me vale gorro que se espanten. No se trata de espantarlos, se trata de que entiendan. ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Sí? Llegas tú y dices, no metas el dedo ahí porque si metes el dedo te lo arrancan. ¿Sí? Y vienes y de repente agarras y empiezas. Yo soy más rápido, mira. Y de repente me arrancó el dedo. A ver, espérate. ¿Quién tiene la culpa? Yo directamente como interlocutor con el riesgo. ¿Qué sucede? Yo firmo una carta, o sea, ¿qué pasa? Tú como empresa te proteges. ¿Qué estás haciendo? Estás tratando de hacer un sistema, como dicen, APP, ¿sí? O sea, a prueba de posibles problemas, ¿no? Sí, o sea, no sé qué están pensando. Dicen, no hay nada mal dicho hasta que no hay un mal pensado. Pues APP, a prueba de posibles problemas. ¿Qué sucede? O sea, ¿qué sucede? Te voy a decir algo que yo hago en las obras normalmente. Llego a las obras y doy una inducción. Pero doy una inducción como de 45 minutos, donde explico única y exclusivamente el uso del equipo de protección personal. Casco, lente, chaleco, botas, arnés. ¿Sí? Y les digo, señores, ¿quedó claro? Sí. Ok, fírmenle. Firman todos de que asistieron a la charla, con los temas que les di. Ok, ¿les puedo pedir un favor? Sí. A partir del día de hoy en la noche, quiero que lleguen con sus familias, ¿sí? Y les digan que ustedes recibieron una inducción donde les advertimos que es necesario usar el equipo de protección personal y que para trabajos en alturas ustedes tienen que estar amarrados. Entonces, que si te llegas a caer, no quiero a tu esposa ni a tu familia llorándome allá afuera y diciéndome asesino. ¿Sí? Porque si te caes es porque tú lo decidiste. ¿Sí estamos claros? Caso contrario. Me habla hace algunos años un amigo y me dice, Napoleón, ayúdame. Dice, tengo una bronca. ¿Qué pasó?
Si es que fíjate que se me cayó un chavo de una obra, bla, bla, bla. Ok, ¿qué quieres que te ayude? Pues no sé, dice, tú tienes más experiencia en obra que yo. Yo voy llegando. Ok, ¿qué pasó? Se me cayó un chavo por el hueco de los elevadores de un piso 17. Le digo, perdón, primera pregunta obligada, ¿se murió? Y me dice, sí. Ah, qué bueno. Me dice, ¿qué? ¿Y si no se murió qué? Le digo, agarra una pistola, ve y mátalo. Me dice, ¿por qué? Le digo, es que olvídate, o sea, ¿qué vida va a tener un chavo de 16 años que se cayó de un piso 17 y sobrevivió? O sea, para empezar, imagínate cómo quedó. Pero ok, se murió. Qué bueno, ya. Qué bueno porque, o sea, qué bueno por él, desde el punto de vista, llamémosle personal, humano, como lo quieras ver. Ok. Siguiente, no por él, sino por el chavo que se había caído. Le digo, a ver, se cayó por un hueco de elevador. Pregunta, ¿qué estaba haciendo el chavo en el piso 17? Estaba barriendo. Ok. ¿A qué hora se cayó? Eran las 6 de la tarde. Ok. ¿Había iluminación? No. Touch. 2. ¿Cuánto tiempo tenía el muchacho trabajando en la obra? Una semana. ¿Tenía supervisión? No. Touch. ¿Tiene seguro social? No. Touch. Oye, no tenía supervisión. Era nuevo en obra. Le digo, oye, no había iluminación. Le digo, ¿el hueco del elevador tenía alguna advertencia, alguna protección? No. Ok, touch. Oye, cuando tú tienes un hueco de elevador, debes de poner o deberías de poner tapiales por lo menos cada tercer nivel. ¿Para qué? Para evitar la aceleración de los objetos que caen. ¿Los tenías? No. Dije, oye, ¿a qué quieres que te ayude? Me dice, ¿por qué? Pues es que este tipo lo único que faltaba era empujarlo. O sea, lo único que faltaba era empujarlo. Oye, es que es un accidente. Para mí no es un accidente, es una consecuencia lógica de una serie de omisiones. ¿Estamos? ¿Qué sucede si tú lo tienes asegurado, lo tienes supervisado, el área está iluminada, el hueco está protegido, ¿sí? y tienes barandas, tapiales de desaceleración por lo menos cada tercer nivel, y el cuate se cayó? Yo te digo, este cuate es un suicida. O sea, ¿qué sucede? Cambia completamente el panorama. ¿Sí estamos claros? Pero ¿qué sucede? El otro es, se aventó. O sea, lo aventaste, lo tiraste, lo mataste. Pero sí está claro por dónde voy. O sea, tú me dices, es que son físicas, son visuales, la gente sabía, no sabía, saben cuáles son los riesgos. O sea, ¿qué sucede? La gente de repente comete ese tipo de infracciones. ¿Por qué? Una de dos, o porque no las conoce, ¿sí? Porque no sabe realmente cuál es el riesgo, ¿sí? O no percibe el riesgo como debe de ser, o simple y sencillamente se le ha ocultado cierta información. ¿Por qué digo se le ha ocultado cierta información? Es bien simple. Una persona que trabaja con polvos cancerígenos tiene que saber que ese polvo genera cáncer. No le digas. No le digas, porque ¿qué tal si se me espanta? Y al rato me van a salir broncas. No, a ver, espérate. Si el polvo es cancerígeno, la persona que está manejando ese polvo tiene que saber que existe el riesgo de contraer cáncer. Punto. ¿Por qué? Es correcto. Sí, o sea, como por ejemplo, a mí me decían, ¿tú fumas? Yo fumo. Oye, ¿pero eres de seguridad? Sí, y estoy consciente que me hace daño, pero lo hago de manera muy consciente. ¿Sí? O sea, estoy consciente de que me va a hacer daño, ¿no? Pero fumo. ¿Sí estamos claros? Entonces, hay que ver realmente la situación, cómo va. A ver, volvemos a la parte de lo que son las protecciones. Creo que ya tocamos varios temas y ahorita van a ir saliendo aquí en la norma. Disponer de un sistema de seguridad y salud en la obra. Para obras medianas conforme a lo dispuesto en el numeral 9.1 y 9.2 de esta norma. O para obras grandes de conformidad con lo que se establece por los numerales 9.1 y 9.3 de la presente norma. ¿Qué te pide la norma en el 9.1, 9.2 y 9.3? Pues la estructura de un plan de seguridad. ¿Qué es el plan de seguridad? Obviamente que tengas una política de seguridad, que tengas un planteamiento de cómo vas a atacar la obra, una descripción de cuáles son las actividades que vas a tener, desde, incluso desde demolición, excavación, el tipo de sistema que vas a utilizar para la construcción,
top down, muro Milán, X. O sea, ¿cómo vas a afrontar esa construcción? ¿Cuál va a ser el uso final del edificio? ¿Sí? Y en alguna parte te pide incluso hasta planos. ¿Qué pasa? Obviamente, si tú empiezas a hacer una carpeta de esas, te vas a encontrar con que es un buen chasis. ¿Nosotros qué hacemos? Tratamos de que sea un buen chasis. ¿Cómo? Se anexan planos arquitectónicos en un CD para consulta, así de, órale, ahí están tus planos. ¿Qué pasa? La gente de trabajo no los va a ver. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Sí te pide que tus análisis de riesgos o que lo que estás presentando tenga mucha noción con lo que estás presentando. ¿Por qué? De repente llegamos a una obra donde empezamos a hacer una auditoría y nos encontramos con que era un plan de seguridad de otra obra y las características de la obra eran completamente distintas. Una era habitacional y el otro era de usos de oficina. ¿Qué sucede? Obviamente las características cambian, los requerimientos cambian, la estructura incluso cambiaba. Entonces, ¿qué sucede? Sí te pide que seas muy congruente entre lo que dices que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, señores? Pregunta. Sí. Desde su punto de vista y la experiencia en las obras, Sí. si nosotros ya acotamos en la bitácora que no se están implementando las medidas de seguridad, que en primer lugar ya lo sabe el residente, el superintendente, inclusive el dueño, y acepta de alguna manera que sí faltan esas medidas de seguridad, ¿qué nos podría proponer? Obviamente retirarnos de la obra podría ser en un momento dado. ¿Sí? Mira, estás tocando puntos muy álgidos. Sí son álgidos, pero sabe que el problema está de la siguiente, perdón que le interrumpa, pero el problema está de la siguiente manera. Cuando ya se hicieron todas esas observaciones, hasta por escrito, y repito, el dueño aún las acepta y sabe perfectamente bien que están porque le genera más costo. Yo le comentábamos en una ocasión, sabe que es importante que todos los contratistas, si no quieres gastar, tengan por lo menos una semana, gente de limpieza y algo. Y nadie quiere en ningún momento dado aceptar eso. Dice el dueño, yo no quiero gastar más. El problema ahí va. ¿Por qué soy licenciado en administración? ¿Y por qué tengo una especialidad en finanzas? Precisamente por eso. Todo el mundo me habla y me dice, es que la seguridad es carísima, ¿qué tanto más caro? Es que la seguridad en obra es carísimo, ¿qué tanto? No, es que se puede elevar el presupuesto. ¿Cuánto? No, es que se puede ir al doble. ¿Con quién construyes? O sea, lo único que les falta es que te hagan así con una pistola, porque la verdad no va así. No, bueno, es que se puede ir arriba el 50%. No, muy caro. Oye, es que, a ver, punto número 1, ¿qué vas a construir? ¿Cómo lo vas a construir? ¿Y con quién lo